Hace 3 noches, Dios me despertó a las 3 de la mañana. Y lo que me dijo me dejó sin aliento. Me dijo, dile a mi pueblo que dejen de orar por cosas que yo nunca prometí darles. Están desperdiciando su fe en oraciones que yo nunca voy a responder. Sé que eso suena fuerte. Sé que tal vez te ofende. Pero si te quedas conmigo los próximos minutos, vas a entender por qué hay oraciones que estás haciendo que están bloqueando las bendiciones que Dios realmente tiene para ti. Porque aquí está la verdad que nadie te está diciendo, no todas las oraciones son la voluntad de Dios. No todo lo que pides es lo que Él quiere darte. Y hay cristianos que están pasando años, décadas, orando por cosas equivocadas mientras las respuestas correctas están esperando que cambien su enfoque. Escúchame bien, si sigues orando por lo que voy a revelarte hoy, vas a desperdiciar este año completo. Vas a llegar a diciembre y preguntarte por qué Dios no respondió. Y la respuesta no es que Dios no escuchó. Es que estabas pidiendo cosas que Él nunca prometió. ¿Estás listo para que tu perspectiva de la oración cambie completamente? ¿Estás listo para dejar de desperdiciar tu fe? Entonces quédate hasta el final, porque lo que voy a decirte va a liberar tu vida de oración de una manera que nunca imaginaste. Déjame empezar con algo que va a sacudir tu teología: Dios no responde todas las oraciones. Y no porque sea malo. No porque no te ame. Sino porque algunas oraciones son tontas. Algunas oraciones son carnales. Algunas oraciones están basadas en tus deseos egoístas y no en su voluntad perfecta. Santiago capítulo 4 versículo 3 lo dice claramente: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Captaste eso? Pides y no recibes porque pides mal. No es que Dios no escuche. Es que lo que estás pidiendo no está alineado con su plan para tu vida. Estás orando por cosas que, si Dios te las diera, te destruirían. Estás rogando por puertas que, si se abrieran, te llevarían al lugar equivocado. Estás suplicando por relaciones que, si Dios las permitiera, arruinarían tu destino. Y Dios, en su misericordia, te dice no. Pero tú interpretas ese no como que Dios no te ama, que Dios no escucha, que tu fe no es suficiente. Cuando la realidad es que Dios te ama tanto que te protege de tus propias oraciones tontas. Ahora déjame decirte específicamente las 5 cosas por las que necesitas dejar de orar inmediatamente. Y cuando termines de escuchar esto, vas a entender por qué tus oraciones no han sido respondidas. Número 1. Deja de orar para que Dios cambie a otras personas. ¿Cuántos están orando para que Dios cambie a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su jefe, a su amigo? Y año tras año oran lo mismo y nada cambia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no viola el libre albedrío. Él no va a forzar a nadie a cambiar. Él invita, convence, atrae, pero no obliga. Estás desperdiciando tu fe orando para que Dios haga algo que Él ya decidió que no va a hacer de esa manera. Estás tratando de que Dios sea el titiritero de otras personas cuando Él ya les dio libertad de elegir. ¿Sabes que deberías orar en lugar de eso? Dios, cámbiame a mí. Dame sabiduría para saber cómo relacionarme con esta persona. Dame gracia para amarlos donde están. Y si necesitan cambiar, que mi transformación los inspire, no mis palabras. Porque aquí está el secreto: cuando tú cambias, el mundo alrededor de ti cambia. Cuando dejas de tratar de controlar a otros y empiezas a controlar tu propia respuesta, Dios empieza a moverse de maneras que nunca viste. Número 2. Deja de orar para que Dios quite las pruebas. Todos queremos el camino fácil. Todos queremos que Dios quite el problema, la enfermedad, la dificultad financiera, la crisis. Y oramos para que Él remueva la prueba. Pero, ¿sabes qué? A veces Dios no quiere quitar la prueba. Quiere transformarte en medio de ella. Pablo oró 3 veces para que Dios quitara el aguijón en su carne. 3 veces. Y Dios le dijo, no. Pero le dio algo mejor. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quitó el problema. Pero le dio gracia para llevarlo. Y esa gracia lo hizo más poderoso que si nunca hubiera tenido el problema. Estás orando, Dios, quita esta prueba, cuando Dios está diciendo, voy a darte fuerza para pasarla. Y del otro lado vas a ser alguien que nunca hubiera sido sin ella. Deja de orar para que Dios quite. Empieza a orar para que Dios te use en medio de. Empieza a orar, Dios,
Si esta prueba tiene propósito, muéstramelo. Si hay algo que necesito aprender, enséñamelo. Si hay carácter que necesita formar, fórmalo. Porque las pruebas no vienen a destruirte. Vienen a desarrollarte. Y cuando cambias tu oración de quítamela a úsala, todo cambia. Número 3. Deja de orar por señales y confirmaciones de cosas que la Biblia ya confirmó. Hay gente que ora, Dios, dame una señal de que me amas. Hermano, la cruz es tu señal. Dios, confírmame que me perdonaste. La Biblia ya lo confirmó. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Estás pidiendo confirmación de algo que Dios ya dejó escrito en tinta. Estás desperdiciando oraciones en cosas que ya están establecidas en su palabra. ¿Quieres saber si Dios te ama? Lee Juan 3:16. ¿Quieres saber si tienes perdón? Lee Romanos 8:1. ¿Quieres saber si Dios tiene un plan para ti? Lee Jeremías 29:11. Deja de orar por confirmación de lo que ya está confirmado. Y empieza a orar por revelación de cómo aplicar lo que ya sabes. Empieza a orar por sabiduría para vivir en la verdad que Dios ya reveló. Porque Dios no va a repetir lo que ya dijo. Él ya habló. Ahora te toca a ti creer lo que Él habló. Número 4. Deja de orar por bendiciones materiales como si fueran el propósito de tu vida. Dios, dame una casa más grande. Dios, dame un carro nuevo. Dios, dame más dinero. Y no hay nada malo con que Dios te bendiga materialmente. Pero cuando eso se convierte en el enfoque de tu vida de oración, perdiste el punto. Jesús dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero el reino. Después las cosas. Pero tenemos cristianos que invierten 90% de su tiempo de oración pidiendo cosas y 10% buscando el reino. Y luego se preguntan por qué están vacíos espiritualmente aunque tengan todo materialmente. Dios no es un cajero automático celestial. No es un genio que cumple deseos. Él es tu Padre que sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Y muchas veces lo que tú piensas que necesitas no es lo que realmente necesitas. Necesitas más de Dios, no más cosas. Necesitas más de su presencia, no más de su provisión. Y cuando buscas primero su rostro, todo lo demás viene como consecuencia. Deja de orar como mendigo y empieza a orar como hijo. Los hijos no ruegan por cosas. Los hijos confían en que el Padre sabe lo que necesitan y proveerá en el tiempo correcto. Número 5. Deja de orar para que Dios haga tu voluntad en lugar de orar para que se haga la suya. Esta es la más grande. Esta es la raíz de todas las oraciones sin respuesta. Estás orando, Dios, haz esto que yo quiero, en lugar de Dios, hágase tu voluntad. Tienes un plan para tu vida. Tienes una idea de cómo debería verse tu futuro. Y oras para que Dios bendiga tu plan. Pero, ¿qué tal si tu plan no es su plan? ¿Qué tal si tienes la dirección equivocada? ¿Qué tal si lo que tú quieres te va a llevar lejos de tu destino? Jesús en el jardín de Getsemaní oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la oración perfecta. Yo preferiría esto, pero tu voluntad es más importante que la mía. Deja de pelear con Dios por tu voluntad. Deja de tratar de convencerlo de que tu plan es mejor. Rinde tu voluntad a la suya y observa cómo las puertas correctas empiezan a abrirse. Porque aquí está lo que he descubierto, la voluntad de Dios siempre es mejor que la mía. Siempre. Incluso cuando no la entiendo. Incluso cuando duele. Incluso cuando me lleva por caminos que yo no hubiera elegido. Su voluntad es perfecta. Ahora, sé lo que algunos están pensando, entonces, ¿para qué oro? Si Dios va a hacer lo que Él quiere de todos modos, ¿para qué orar? Y aquí está la revelación que va a cambiar tu vida de oración completamente, no oras para cambiar la mente de Dios. Oras para alinear tu corazón con el corazón de Dios. No oras para que Dios haga tu voluntad. Oras para descubrir cuál es su voluntad y rendirte a ella. La oración no es un monólogo donde tú le dices a Dios qué hacer. Es un diálogo donde Dios te revela qué hacer a ti. No es tú convenciendo a Dios. Es Dios convenciéndote a ti. Y cuando entiendes eso, tu vida de oración se transforma de frustración constante a intimidad profunda.
De peticiones sin respuesta a conversaciones que transforman. Entonces déjame darte la fórmula correcta de oración que realmente funciona. Primero, empieza con adoración, no con peticiones. Reconoce quién es Él antes de pedirle lo que quieres. Cuando empiezas con Dios, tú eres. En lugar de Dios, dame. Todo cambia. Segundo, confiesa antes de pedir. Limpia tu corazón. Reconoce dónde ha fallado. Porque el Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tercero, pide sabiduría antes que cosas. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Sabiduría para saber qué pedir. Sabiduría para discernir su voluntad. Cuarto, declara su palabra, no tus deseos. Cuando oras la palabra de Dios de vuelta a Él, estás orando en su voluntad. Estás recordándole sus promesas. Y Él honra su palabra. Quinto, rinde el resultado. Di como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Di como los 3 hebreos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Confía en que el resultado de Dios es perfecto aunque no sea lo que esperabas. Cuando oras así, algo sobrenatural pasa. Empiezas a querer lo que Dios quiere. Empiezas a ver con sus ojos. Empiezas a desear su voluntad más que la tuya. Y entonces las oraciones empiezan a ser respondidas. No porque Dios cambió, sino porque tú cambiaste. No porque Dios decidió darte lo que querías, sino porque empezaste a querer lo que Dios ya decidió darte. Escúchame, Dios no está esperando que ores más fuerte. Está esperando que ores correctamente. No está esperando que tengas más fe. Está esperando que tengas fe en lo correcto. Deja de orar por lo que Dios nunca prometió. Y empieza a reclamar lo que Él ya garantizó. Deja de rogar por cosas temporales. Y empieza a buscar lo eterno. Deja de tratar de escribir tu historia. Y déjalo a Él escribir la mejor versión que nunca imaginaste. Imagina por un momento cómo se vería tu vida si dejaras de pelear con Dios por tu voluntad y abrazaras completamente la suya. Imagina la paz. Imagina la claridad. Imagina caminar sabiendo que cada puerta que se cierra es porque hay una mejor que se va a abrir. Eso no es fantasía. Es la vida de fe real. Es vivir en completa rendición. Y es lo más liberador que jamás experimentarás. Entonces aquí está tu decisión hoy, ¿vas a seguir orando las mismas oraciones que no funcionan? ¿O vas a cambiar tu enfoque completamente? Porque te garantizo esto, si haces lo que te dije hoy, tu vida de oración nunca será la misma. Empezarás a ver respuestas. Empezarás a experimentar paz. Empezarás a caminar en el plan perfecto que Dios diseñó para ti antes de que nacieras. Y todo lo que tienes que hacer es soltar tu voluntad y abrazar la suya. Todo lo que tienes que hacer es dejar de orar por lo equivocado y empezar a orar por lo correcto. Dios te está esperando. No con juicio. No con decepción. Con brazos abiertos, listo para mostrarte cosas que nunca has visto, para llevarte a lugares que nunca imaginaste. Pero primero tienes que dejar ir lo que estás aferrando. Tienes que soltar las oraciones que no están funcionando. Tienes que rendirte completamente. Y cuando lo hagas, cuando finalmente digas, Dios, no mi voluntad sino la tuya, vas a experimentar un nivel de libertad que cambiará todo. Entonces cierra tus ojos conmigo ahora mismo. Y vamos a orar juntos. Pero no una oración de peticiones. Una oración de rendición. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que he orado mal. He pedido por cosas que tú nunca prometiste. He tratado de convencerte de mi plan en lugar de buscar el tuyo. Perdóname. Hoy decido soltar mi voluntad. Decido rendirme completamente a la tuya. Ya no voy a orar para cambiar a otros. Voy a orar para que tú me cambies a mí. Ya no voy a orar para que quites las pruebas. Voy a orar para que me uses en medio de ellas. Ya no voy a buscar confirmación de lo que ya confirmaste. Voy a vivir en la verdad de tu palabra. Ya no voy a orar solo por bendiciones materiales. Voy a buscarte a ti primero. Y ya no voy a pelear por mi voluntad. Voy a abrazar la tuya. Enséñame a orar correctamente. Alinea mi corazón con el tuyo.
Y muéstrame tu plan perfecto para mi vida. Confío en que tu voluntad es mejor que la mía. Siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora ve y ora diferente. Ora correcto. Y observa cómo Dios empieza a moverse en maneras que nunca viste. Te bendigo. Y declaro que tu vida de oración acaba de ser transformada. Para siempre.